Hola, mi nombre es Abigail Álvarez Sánchez de segundo H, estudio en la Escuela Preparatoria número 4 de Jojutla. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los seres vivos, basándonos en la sistemática biológica, en los 3 dominios y en los 5 reinos. Vamos a hablar sobre los temas, explicando algunos ejemplos. Clasificación de los seres vivos. Vamos a empezar con la sistemática biológica. Es la ciencia que estudia la diversidad como consecuencia de su historia evolutiva y establece la información básica para descubrir y reconstruir patrones biológicos y generar hipótesis para explicar los procesos que producen dichos patrones. Existen básicamente dos formas de clasificar los organismos. La primera es con base a sus características funcionales y la segunda es con base a sus relaciones evolutivas. La sistemática biológica se divide principalmente en dos ciencias, la taxonomía y la nomenclatura binomial. En 1735, Carl Linneo dijo que las especies fueran nombradas en latín y utilizando dos palabras epítetas. Uno se le nombró como el epíteto genérico y al otro como el epíteto específico. A esto se le conoce como un nombre binomial. Carl Linneo también describió y nombra a la especie humana como Homo sapiens. El Homo significa el epíteto genérico y el sapiens es el epíteto específico. Mientras tanto, la taxonomía, los taxones o grupos en los que se clasifican los seres vivos se estructuran en una jerarquía de inclusión, en la que un grupo abarca a otros menores que ésta, y a su vez subordinado a uno mayor. A los grupos se les asigna un rango taxonómico o categoría taxonómica que acompaña al nombre propio del grupo. Esto se divide en dominio, que son los eucariontes, reino, que son los animales, subreinos, que es la bilaterales, superfila, que es deuteróstomas, file, que son cárdados, subfilo, vertebrados, clase, mamíferos, infraclase, placentarios, superorden, eucariontes, orden, primates, suborden, aprorrinos, infraorden, monos, familia, homínodos, subfamilia, homínodos, tribu, hominini, género Homo y especie Homo sapiens. Ahora vamos con los 3 dominios. En 1977, Carl Woese propuso una categoría superior a reino, llamada dominio, reconociendo 3 linajes evolutivos, arquea, bacteria, eucaria. Las características para separar estos dominios son el tipo de célula compuesta que está formada, la membrana y estructura del ARN. En el grupo de las arqueas son procariotas, son unicelulares y no tienen un núcleo ni orgánulos unidos a la membrana. A pesar de que inicialmente parecían similares a los procariotas, en el dominio bacterias tiene una bioquímica distinta que los distingue. Los organismos que pertenecen a este dominio son los extremófilos, organismos que prosperan en alta salinidad, temperatura o acidez, y metanógenos, que producen metano. En resumen, las arqueas son las células que no tienen un núcleo ni tienen una pared celular distinta de las bacterias. Las otras son las bacterias. Los otros procariotas, formando el dominio de las bacterias,
fueron conocidas como eubacterias o bacterias verdaderas. Ahora esas se clasifican en uno de los reinos dentro del dominio mayor. Los biológicos consideran que a las bacterias como la raíz de toda la vida del árbol, en parte porque se dio forma al planeta como lo es hoy en día a través de una fotosíntesis. Tienen mucha similitud a las arqueas, nada más que las bacterias tampoco tienen una célula con núcleo. En el dominio Eukarya, todos los seres vivos pertenecemos a este, así como todas las plantas, animales y hongos. Tienen más en común entre sí que son bacterias o arqueas y por lo tanto comparten este dominio. El nombre de Eukarya significa verdadera semilla, que describe las células nucleadas y unidas a la membrana que todos los miembros de Eukarya comparten. Aunque no todas las eucariotas multicelulares, todos los organismos multicelulares son eucariotas. Es decir, que todas las eucarias sí contienen un núcleo. Ahora vamos con los 5 reinos. El primero que distribuyó a los seres vivos en 5 grandes reinos fue el ecólogo norteamericano Robert. Este investigador comprobó en 1959 que los hongos no eran organismos vegetales. Hasta entonces se creía que sí. Una década después propuso la creación del reino fungi para diferenciarlos de las plantas. La teoría de Robert tuvo una gran aceptación y la comunidad científica sumó así un grupo al sistema anterior del cuarto reino, estableciendo por el biólogo estadounidense Harvey en 1956. Fue así como se hizo el otro reino. En este entonces ya teníamos 5 reinos: reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino protista y reino monera. Cada uno con similitudes muy diferentes. A continuación, vamos a checar cada uno de los reinos especificando sus características y algunos ejemplos. Vamos a empezar por el reino animal. El reino animal es el más evolutivo y se divide en 2 grandes grupos: vertebrados e invertebrados. Es decir, que los vertebrados entran al grupo subfilo y tienen una espina dorsal o columna vertebral, como bien se dice, compuesta por vértebras. Mientras tanto, el invertebrado también entra al grupo de subfilo, pero a diferencia del vertebrado, estos no contienen con una columna vertebral, sino que están compuestos del esqueleto interno articulado. Aparte, los animales de este reino son seres pluricelulares y eucariotas, de alimentación heterótrofa, respiración aerobia, reproducción sexual y capacidad de desplazamiento. Algunos ejemplos de este reino son los mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios, insectos, moluscos y aneláidos, entre otros más. Ahora vamos con el reino vegetal. Los árboles, las plantas y demás especies vegetales forman el reino vegetal, uno de los más antiguos, y se le caracteriza por su naturaleza inmóvil, pluricelular y eucariota. Estos seres son autótrofos, que contienen célula y clorofila en su célula. Son imprescindibles
para la vida en la Tierra, ya que éstas liberan oxígeno a través de la fotosíntesis. En cuanto a la forma de reproducirse, estas pueden ser tipo sexual o asexual. Algunos ejemplos de este reino es el bambú, el helecho, flor de loto, laurel, canario, pino, magnolia, manzana, musgo, etc. Ahora vamos con el reino fungi. Como vimos, Robert fue el que descubrió este reino, ya que los hongos estaban con el reino vegetal. Este reino fue nombrado para utilizarse para designar al reino de los hongos, que contempla a las levaduras, hongos y toda especie de cestas. Estos organismos son pluricelulares, aerobios, eucariotas y heterótrofos. Como sabemos, los heterótrofos no pueden realizar su propia comida, es decir, necesitan alimentarse a través de alguien o de otra cosa. Aunque en el reino fungi no haya hongos que sean autótrofos, les voy a explicar qué es autótrofos. Autótrofos son organismos que elaboran su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas en las que se nutren, es decir, que ellos se nutren por sí mismos. Algunos ejemplos de este reino fungi son matamoscas, lacario amatista, hongo estrella, cigarro del diablo, hongo del pino, así como bastantes variedades de hongos que existen en la vida. Ahora vamos con el cuarto y penúltimo reino protista. Este grupo es el más primitivo de los eucariontes y de él provendrían todos los demás. Este reino protista es parafilético, contiene el ancestro común, pero no a todos sus descendientes, y engloba a aquellos organismos eucariotas que no consideran ni animales, ni plantas, ni hongos, como los protozoos. Al ser tan heterógeno, resulta difícil caracterizarlo, ya que sus integrantes tienen muy pocas cosas en común. Aquí es donde entran todos aquellos organismos o plantas que no están en otros reinos, ya que eso los toman como protozoos. ¿Qué es protozoos? Son un grupo de animales eucariotas formado por una sola célula o por una colonia de células iguales entre sí, sin diferenciarlo de tejido y que viven en medios acuosos o en líquidos internos de organismos superiores. Así es como está formado este reino. Algunos ejemplos de reino protista son amebas, paramécidos, plasmodios, glaucofitas, coanozoos, entre muchos otros. Ahora vamos con el reino monera. Es el reino de los seres vivos microscópicos y aglutina a los organismos procariotas, arqueas y bacterias. Este grupo está presente en todos los habitantes y los forman seres unicelulares, sin núcleo definido. Esto es muy importante. Tienen que recordar que no tienen un núcleo definido. La mayoría de las bacterias son aerobias. Para que quede más claro, aerobio es el organismo que necesita respirar oxígeno para poder vivir o desarrollarse. Así que las bacterias son aerobias y heterótrofas, mientras las arqueas suelen ser anaerobias. ¿Qué es lo contrario a aerobia?
es decir, que son capaces de vivir o desarrollarse en un medio sin oxígeno. Así que las arqueas suelen ser anaerobias y de metabolismo quimiosintético. Algunos ejemplos del reino Monera son Chlamydia, Serpulina, Lactobacillus casei, Vidrio bullinicus, Bifidobacterias, etc., entre muchas otras. Pues esto ha sido todo. Como vemos, los 3 dominios se dividen en 3, como dicen, en arquea, eucaria y bacteria, así como los 5 reinos que anteriormente mencionamos, que es fungi, bacteria, monera, vegetal y animal. Y pues espero y esto les haya servido para que nosotros entiendamos mejor este tema y pues sepamos de qué trata y cuáles son algunos de los tantos ejemplos que hay de cada tema. Y pues esto ha sido todo. Gracias por su atención.